Acababa de recibir una herencia de 11 millones de dólares y corrí a casa para compartir la noticia con mi esposo, pero un grave accidente me llevó directo al hospital. Para mi sorpresa, nunca vino a visitarme. Cuando lo llamé, me dijo que no tenía ni tiempo ni dinero para una fracasada. Días después, llegó con su nueva mujer para reírse de mí, pero al verme gritó: «Dios mío, es mí. Mi nombre es Diana, tengo 35 años y nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico en un solo día». Todo empezó con una llamada telefónica que me dejó sin aliento. Era un abogado, Simón Vargas, con una voz grave y pausada, como si estuviera acostumbrado a dar noticias que cambian vidas. Me dijo que mi tío Hugo, con quien había retomado contacto apenas hace un año, había fallecido. Pero eso no era todo, me había dejado una herencia de 11 millones de dólares. 11 millones de dólares. No podía procesarlo. Mi tío Hugo, un hombre reservado que siempre parecía llevarse el mundo por delante, había decidido dejarme todo: su mansión en las afueras de la ciudad, sus ahorros, sus inversiones. Todo. Hugo y yo no éramos cercanos durante mi infancia. Mis padres y él habían tenido una pelea familiar cuando yo era niña, algo sobre tierras y promesas rotas. No supe los detalles, pero el resultado fue que Hugo desapareció de nuestras vidas. Hasta que un día, hace un año, me contactó por sorpresa. Me invitó a tomar café, y así empezó una relación tibia pero genuina. Hablamos de libros, de viajes, de la vida. Nunca imaginé que me consideraría para algo tan grande. Cuando Simón me explicó los detalles, sentí una mezcla de gratitud, incredulidad y una punzada de tristeza por no haber tenido más tiempo con él. Quería gritar, saltar, reír, pero sobre todo, quería contárselo a Esteban, mi esposo. Llevábamos 7 años casados, y aunque nuestra relación no era perfecta, pensé que esto sería un nuevo comienzo. Esteban siempre hablaba de sus sueños: abrir un negocio, viajar por el mundo, comprar una casa grande. Con 11 millones, todo eso era posible. Me imaginé su cara de sorpresa, sus ojos brillando mientras planeábamos nuestro futuro juntos. Subí a mi auto, un viejo sedán que apenas funcionaba, y aceleré hacia casa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. El sol ya se estaba poniendo, y las calles estaban llenas de tráfico. Recuerdo que puse la radio, una canción alegre que parecía acompañar mi estado de ánimo. Pero entonces, todo cambió. Un camión se pasó un semáforo en rojo. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue ensordecedor, un crujido metálico que se mezcló con el sonido de vidrios rotos. Mi cuerpo se sacudió, y luego, oscuridad. Desperté en una cama de hospital, con un dolor punzante en el pecho y la pierna izquierda inmovilizada. Una enfermera, Teresa, estaba a mi lado, revisando una tabla médica. Tenía una sonrisa amable, pero sus ojos mostraban preocupación. Me explicó que había estado inconsciente por casi 2 días. Tenía 3 costillas rotas, una fractura en la pierna izquierda y cortes por todo el cuerpo. El camión había golpeado mi auto de lado, y era un milagro que estuviera viva. Intenté hablar, pero mi voz salía débil, como si alguien hubiera apagado el volumen de mi alma. ¿Dónde está mi esposo?, pregunté, con la garganta seca. Pensé que Esteban estaría allí, preocupado, sosteniendo mi mano. Teresa dudó, miró al suelo y luego me dijo que nadie había venido a visitarme, ni una sola persona. Me aseguró que el hospital había intentado contactar a Esteban, pero no contestó las llamadas. Sentí un nudo en el estómago. Quizás estaba ocupado, pensé. Quizás había un malentendido. Pedí mi teléfono y marqué su número con dedos temblorosos. Cuando contestó, su voz sonó fría, distante. «Diana, no tengo tiempo para esto», dijo antes de que pudiera explicar nada. «No tengo dinero ni energía para andar cuidando a una fracasada en un hospital». Sus palabras me golpearon más fuerte que el camión. ¿Fracasada? ¿De qué hablaba? Intenté hablar de la herencia, pero me cortó. «No me llames más», dijo, y colgó. Me quedé mirando el teléfono, aturdida. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero no podía dejarla salir. No entendía nada. Esteban y yo habíamos tenido problemas, claro. Él podía ser egoísta a veces, obsesionado con el dinero y su imagen. Pero esto era diferente. Esto era crueldad pura. Teresa, que había escuchado todo desde un rincón, se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lo siento, pequeña», dijo. «Pero vas a salir de esta. Eres más fuerte de lo que crees». Los días siguientes fueron una niebla de dolor, medicamentos y preguntas sin respuesta. Me aferré a la idea de que Esteban aparecería, que se disculparía, que todo sería un malentendido. Pero no vino. Nadie vino. Simón, el abogado,
Me envió un correo diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre la herencia, pero que esperaría a que estuviera más recuperada. Teresa se convirtió en mi única compañía, contándome historias de otros pacientes para distraerme. También conocí a Andrea, una psicóloga del hospital que venía a hablar conmigo cada 2 días. Era directa, pero tenía una calidez que me hacía sentir escuchada. No dejes que las acciones de otros definan quién eres, me dijo una vez. Sus palabras se quedaron conmigo, aunque en ese momento no sabía cómo aplicarlas. Una semana después del accidente, algo cambió. Era una tarde gris, y yo estaba mirando por la ventana, intentando no pensar en Esteban, cuando escuché risas en el pasillo. Reconocí su voz de inmediato. Mi corazón dio un salto, pensando que por fin había venido a verme. Pero entonces escuché otra voz, una mujer, riendo con él. La puerta de mi habitación se abrió, y allí estaba Esteban, con una sonrisa burlona, y a su lado, una mujer joven, de unos 20 años, con cabello oscuro y una mirada que me resultó extrañamente familiar. ¿Ves?, le dijo Esteban a la mujer, señalándome como si fuera un chiste. Te dije que no valía la pena venir antes. Mira cómo está, toda rota. La mujer, que luego supe que se llamaba Natalia, se acercó a la cama. Sus ojos se encontraron con los míos, y de repente, su rostro cambió. La risa se desvaneció, y sus manos comenzaron a temblar. Dios mío, es mí, gritó, antes de cubrirse la boca con las manos. Mi mundo se detuvo. ¿Su qué? ¿De qué hablaba? Esteban parecía tan confundido como yo, pero había algo en su mirada, un destello de pánico que no podía ocultar. Natalia, con lágrimas en los ojos, se acercó más, ignorando a Esteban. «Eres tú», susurró. «Eres mi madre». No podía respirar. Mi mente se llenó de recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Cuando tenía 18 años, quedé embarazada. No estaba lista para ser madre, y mis padres me presionaron para dar al bebé en adopción. Fue la decisión más difícil de mi vida, y nunca hablé de ello, ni siquiera con Esteban. ¿Cómo podía esta joven saberlo? ¿Y qué hacía con mi esposo? ¿De qué hablas?, preguntó Esteban, su voz cortante. Pero Natalia no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ese momento, supe que era verdad. Esa joven, con mi misma nariz y la misma forma de fruncir el ceño, era mi hija. La hija que había dado en adopción hace 17 años. El cuarto se llenó de un silencio pesado. Esteban intentó hablar, pero Natalia lo empujó hacia un lado y se sentó junto a mi cama. Te estuve buscando, dijo, su voz temblorosa. ¿Y él? Miró a Esteban con desprecio. Él me dijo que tú estabas muerta. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo por la traición de Esteban, sino por el dolor en los ojos de Natalia. No sabía cómo había llegado a este punto, pero una cosa era clara, mi esposo no era quien yo creía. Y ahora, tenía una hija a la que necesitaba conocer, proteger y entender. Pero primero, tenía que salir de esa cama y descubrir qué demonios estaba pasando. Teresa entró en ese momento, alertada por los gritos, y pidió a Esteban y Natalia que salieran para que yo pudiera descansar. Pero antes de irse, Natalia me tomó la mano y susurró, volveré. Lo prometo. Esteban, por otro lado, salió sin mirarme, con una expresión que mezclaba rabia y miedo. Esa noche no dormí. Mi mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos. ¿Cómo sabía Esteban de Natalia? ¿Por qué me había dado por muerta? Y lo más importante, ¿qué quería de mi herencia? Llamé a Simón al día siguiente y le pedí que investigara todo. Si Esteban creía que podía jugar conmigo, estaba a punto de descubrir que se había equivocado de enemigo. A la mañana siguiente, el dolor en mis costillas era una punzada constante, pero mi furia era más fuerte. Simón llegó al hospital al mediodía, con su maletín de cuero gastado y una expresión seria. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada aguda. Se sentó junto a mi cama y sacó una libreta. Diana, esto es grave, dijo, ajustándose las gafas. Los documentos de la herencia están en orden. Eres la única beneficiaria.
Pero tu esposo cambió las cerraduras de tu apartamento hace 3 días, según un vecino. Y ayer, alguien intentó acceder a una cuenta de tu tío Hugo con un certificado de defunción falso, con tu nombre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Mi defunción? ¿Cómo es posible? Simón frunció el ceño. Alguien presentó un documento diciendo que moriste en el accidente. El banco me contactó porque estoy manejando la herencia. Esto no es un error, Diana. Alguien quiere tu dinero. Mi corazón latía con fuerza. Esteban. Tenía que ser él. Pero, ¿cómo supo de la herencia? No había tenido tiempo de contárselo. Y luego estaba Natalia. Mi hija. La palabra aún se sentía extraña, como un recuerdo que no encaja. ¿Cómo la encontró Esteban? ¿Por qué la trajo al hospital para burlarse de mí? Simón, averigua todo, dije, con la voz firme. Sobre Esteban, Natalia, ¿cómo se conectan? Quiero saber qué trama. Simón asintió. Ya estoy en ello. Pero ten cuidado. Pondré seguridad en el hospital por si acaso. Esa tarde, Teresa entró con una bandeja de comida que apenas toqué. Me miró con compasión. No dejes que ese hombre te robe la esperanza, dijo, ajustando mi almohada. He visto a muchas mujeres pasar por cosas duras. Las que salen adelante no se rinden. Intenté sonreír, pero mi mente estaba en Esteban. Lo conocí en una cafetería, yo era una asistente agotada, él, un vendedor con sueños grandes. Su ambición me atrajo, pero con los años se volvió obsesivo, buscando atajos para hacerse rico. Nunca imaginé esto. Andrea, la psicóloga, vino después. Hablamos de Natalia, de cómo me sentía al saber que mi hija estaba viva. ¿Qué quieres de esto, Diana?, preguntó. Encontrarla es un regalo, pero también un peso. ¿Estás lista? No tenía respuesta, pero sus palabras me dieron fuerza. No solo peleaba por mi herencia, sino por mi hija. Por una verdad que necesitaba entender. Al día siguiente, Natalia regresó. Entró sola, con una mochila y mirada nerviosa. No sabía si querías verme, dijo, cerca de la puerta. Siéntate, le dije. Cuéntame todo. ¿Cómo me encontraste, cómo conociste a Esteban? Natalia se sentó, mirando al suelo. Creció con una familia adoptiva amorosa, pero siempre supo que era adoptada. Hace un año, decidió buscar a su madre biológica. Contrató a un detective, y hace un mes, él le dio mi nombre, Diana Morales. Pero también le dijo que yo había muerto. Me destrozó, dijo, con lágrimas. Entonces, Esteban me contactó. Dijo que te conocía, que era su esposa, pero que habías muerto. Me mostró fotos tuyas y dijo que quería ayudarme. Luego, me propuso matrimonio. Sentí un escalofrío. ¿Matrimonio? ¿En una semana? Ella asintió, avergonzada. Era convincente. Habló de una herencia, dijo que tú habías dejado dinero y que quería usarlo para algo bueno. Le creí. Quería gritar. Esteban no solo me había dado por muerta, sino que manipuló a mi hija. ¿Cómo supo de ti?, pregunté. Dijo que encontró una carta tuya, respondió. Recordé una carta de la agencia de adopción en una caja en el armario. Nunca se la mostré, pero él debió encontrarla. Natalia, no es tu culpa, dije, tomando su mano. Ayúdame. ¿Dónde está Esteban? ¿Qué más te dijo? Me contó que Esteban estaba en nuestro apartamento, planeando mudarse a una casa más grande. Hablaba con un abogado, no Simón, sobre papeles. Cada palabra era una pieza del rompecabezas. Esa noche, llamé a Simón. Sigue a Esteban, le dije. Y protege a Natalia. Simón prometió actuar rápido. Teresa y Andrea fueron mi apoyo. Teresa me traía café, Andrea me ayudó a procesar la traición de Esteban y el shock de Natalia. 3 días después, Simón volvió. Descubrió que Esteban encontró la carta de adopción y contactó a Natalia, manipulándola. También falsificó un certificado de defunción y trabajaba con un abogado corrupto para transferir la herencia. Presenté una denuncia por fraude, dijo Simón.
La policía está investigando. Sentí alivio, pero también miedo. Esteban podía hacer algo peor si se sentía acorralado. Pedí a Simón que vigilara a Natalia, hablé con Natalia todos los días, conociéndola. Me contó sobre su infancia, su sueño de ser escritora, su amor por los perros. Cada conversación era un paso, pero también un recordatorio de los años perdidos. Una mañana, Teresa entró corriendo. «Mira esto», dijo, mostrando una noticia, hombre arrestado por fraude. Era Esteban, esposado. Simón había actuado rápido, llamé a Simón. Explicó que la policía encontró pruebas de documentos falsos. Esteban estaba detenido, pero Natalia estaba enredada sin saberlo. Podía enfrentar problemas legales. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Recuperarte», dijo Simón. «Luego, limpiaremos esto». Natalia no sabía nada, y lo probaré. «Pero prepárate». Esa noche, Natalia vino agotada. Dijo que la policía la interrogó, pero Simón la ayudó. «No entiendo cómo confié en él», dijo, la abracé. «No es tu culpa. Ahora estamos juntas». Mientras Natalia dormía junto a mi cama, miré por la ventana. El camino sería difícil. Esteban aún podía tener trucos y la herencia estaba en juego. Pero tenía a Natalia, a Simón, a Teresa y a Andrea. Sentí esperanza. Estaba lista para pelear por mi hija y nuestra vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi cuerpo sanaba lentamente, con las costillas doloridas y la pierna enyesada, pero mi mente ardía con la necesidad de justicia. Simón me mantenía al tanto de la investigación. La policía había reunido pruebas sólidas contra Esteban, documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas y grabaciones de él conspirando con un abogado corrupto llamado Ramírez. Un hombre con un historial de estafas. Simón me aseguró que Esteban enfrentaría cargos por fraude, falsificación y bigamia, ya que su matrimonio con Natalia era un engaño legal. Pero mi mayor preocupación era Natalia. Simón demostró que ella había sido manipulada, librándola de cargos, pero el daño emocional era evidente. Verla tan frágil, con los ojos llenos de confusión, me rompía el corazón. Natalia venía todos los días, y nuestras charlas se convirtieron en mi refugio. Me contó sobre su vida, su amor por escribir poesía, su trabajo en una librería, sus sueños de viajar a lugares como Praga o Kioto. Cada palabra me acercaba a ella, pero también me recordaba los años perdidos. Una tarde, mientras compartíamos un café que Teresa nos trajo de contrabando, Natalia me miró con timidez. «Quiero conocerte de verdad», dijo. «No solo como mi madre biológica, sino como tú. La persona que eres». Sus palabras me atravesaron, mezclando dolor y esperanza. Le prometí que lo haríamos, paso a paso, pero primero teníamos que cerrar el capítulo de Esteban. Simón me advirtió que Esteban, aunque detenido, había contratado a un nuevo abogado e intentaba un último truco. Alegar que yo le había dado poder sobre mis finanzas antes del accidente. Era una mentira descarada, pero podía retrasar la transferencia de la herencia. «Déjamelo a mí», dijo Simón, con una chispa de determinación en los ojos. «No va a salirse con la suya». Mientras tanto, Andrea me ayudó a procesar el torbellino emocional. En una sesión, me preguntó, «¿Qué significa Natalia para ti ahora? ¿Y qué quieres para ustedes dos?». No tenía una respuesta clara, pero hablarlo me dio claridad. Quería ser una madre, aunque fuera tarde, y quería protegerla de más dolor. Teresa, por su parte, se convirtió en mi ancla. Me traía café y me contaba historias del hospital para sacarme una sonrisa. «Eres más fuerte de lo que crees», me decía, y empezaba a creerle. Una semana después, Simón trajo la noticia que esperaba. El juez desestimó el reclamo de Esteban. Las pruebas eran irrefutables, correos incriminatorios, registros de Esteban buscando información sobre Natalia antes del accidente y hasta un contrato falso que intentó usar. Fue condenado a 7 años de prisión por fraude, falsificación y bigamia. Ramírez, su abogado, también enfrentó cargos. La herencia estaba a salvo, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin un peso en el pecho. El día que me dieron el alta, Natalia y Teresa me ayudaron a salir del hospital.
Cojeaba por el yeso, pero me sentía más fuerte que nunca. Simón me esperaba fuera con una sonrisa. Es hora de que veas lo que heredaste, dijo. Me llevó a la mansión de mi tío Hugo, una casa majestuosa rodeada de jardines que parecían sacados de un cuadro. Entrar fue como cruzar un umbral a otra vida. Había fotos de Hugo en las paredes, libros que me había recomendado, recuerdos de sus viajes por el mundo. Sentí su presencia, como si me dijera, esto es tuyo ahora. Haz algo grande con esto. Natalia y yo nos mudamos a la mansión esa semana. Al principio, era extraño compartir espacio con alguien que era mi hija, pero también una desconocida. Sin embargo, encontramos un ritmo. Cocinábamos juntas, veíamos películas malas y reíamos, hablábamos hasta la madrugada sobre todo y nada. Ella empezó a compartirme sus poemas, pequeños fragmentos que capturaban su dolor y su esperanza. Yo comencé a sanar, no solo físicamente, sino en el alma, aprendiendo a perdonarme por la decisión que tomé a los 18 años, con la herencia, decidí honrar a Hugo. Creé una fundación benéfica en su nombre para apoyar a madres solteras y promover adopciones éticas. Natalia se involucró de inmediato, aportando ideas y energía. Quiero que otras personas tengan la oportunidad de encontrarse, como nosotras, me dijo una vez, y supe que estaba haciendo lo correcto. La fundación creció rápido, recibiendo solicitudes de mujeres con historias que resonaban con la mía. Cada caso me recordaba por qué seguía adelante. Andrea siguió siendo mi psicóloga, ayudándome a lidiar con la culpa y la traición de Esteban. Teresa se convirtió en una amiga, visitándonos los fines de semana con su risa contagiosa y anécdotas del hospital. Simón también se quedó en nuestras vidas, no solo como abogado, sino como un aliado que nos ayudó a cerrar los últimos detalles legales. Un día, mientras Natalia y yo plantábamos flores en el jardín de la mansión, me miró y dijo, nunca imaginé que encontrarte sería así. Pensé que sería un momento, no una vida. La abracé, ignorando el dolor residual en mis costillas. Por primera vez, sentí que el pasado y el futuro podían coexistir sin lastimarme. La herencia de Hugo no fue solo dinero, fue una oportunidad para reconstruirme. Esteban quiso robarme todo, pero terminó dándome lo más valioso, mi hija y un propósito. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, supe que, aunque el camino fue duro, habíamos ganado. Natalia y yo estábamos escribiendo un nuevo capítulo, uno donde el amor y la verdad eran más fuertes que cualquier traición.